Bueno, como les contábamos en el arranque de Arriba Gente, fue un fin de semana de muchas convenciones, tal como lo marca la Corte Electoral, de los partidos políticos para dar su paso hacia octubre. Ese fue el caso de Cabildo Abierto, donde se proclamó oficialmente la fórmula de Cabildo Abierto que le propone a la ciudadanía para las elecciones nacionales del mes de octubre. Estará encabezada por Guido Manini Ríos con el escribano Guillermo Domenech a la vicepresidencia, y hoy los estamos recibiendo, bueno, para conocer sus ideas, su programa de gobierno, cuáles son las principales propuestas. Gracias a ambos por acompañarnos. Gracias a ustedes. Buenos días a todos. Bienvenidos. Bueno, lo primero arrancamos por lo del sábado, Manini, que se llevó a cabo la Convención Nacional, sábado inhóspito, ¿no? Porque la verdad que cayó justo con toda la lluvia a esa hora. ¿Qué valoración hace de la instancia del sábado? Bueno, primero una muy buena concurrencia al Congreso Nacional, como le llamamos nosotros, lo que en otros partidos se dice convención. Sí. Teniendo en cuenta que la gran mayoría de nuestros convencionales son del interior y bueno, y muchos de ellos con escasos recursos económicos para el viaje desde lugares lejanos, la concurrencia fue muy buena y bueno, y se cumplió con la instancia que prevé la ley electoral, se proclamó la fórmula presidencial, se eligió las autoridades del partido y se aprobó el programa del partido que había sido presentado a la opinión pública unos días antes. Así que, desde todo punto de vista, creo que fue una jornada exitosa e histórica por haber sido el primer Congreso Nacional de nuestro partido. Escribano, ¿cómo toma el desafío de acompañar a Manini en la fórmula? Bueno, yo he dicho varias veces que me siento un poco padre de una criatura que tiene varios padres en realidad. Y bueno, entiendo que es un desafío muy importante, me llena de orgullo, pero también me hace sentir mucho la responsabilidad de estar al lado de una figura como Guido, que ha realmente movido el escenario político. Nadie daba por Cabildo Abierto el valor que realmente Cabildo Abierto ha demostrado tener, 50.000 votos obtenidos en un par de meses de campaña, demuestran el apoyo popular que nuestra propuesta tiene, y eso se debe a méritos de la propia propuesta y a méritos del candidato, porque el Uruguay está buscando un conductor. Yo días pasados leía un matutino y encontraba que una figura importante de la arquitectura nacional decía que en el Uruguay se necesitaba un conductor y que la gente buscaba un conductor, y Guido tiene todas las condiciones como para ser ese conductor. A propósito de las propuestas, una de las que resonó ya la semana pasada tenía que ver con este cuerpo de serenos compuesto por militares y policías retirados. ¿Cómo sería en la práctica? En realidad es una propuesta lateral dentro del capítulo seguridad. Nosotros proponemos abordar el tema de la seguridad desde distintos ángulos. Primero que nada, mediante el respaldo, reorganización, entrenamiento, etcétera, de la Policía Nacional. Luego en el tema justicia, creando las fiscalías necesarias, modificando el nuevo Código del Proceso Penal. Luego, desde el punto de vista cárceles, que sean centros de rehabilitación. Y el cuarto capítulo que nosotros incluimos como esencial para este tema es el combate frontal y firme contra el narcotráfico. Dentro de unas de las medidas laterales o secundarias, digamos, que se proponen en ese capítulo de nuestro programa, está la conformación de lo que se llama el serenazgo, es decir, establecer un cuerpo de serenos que puede estar integrado, no necesariamente, pero puede estar integrado por retirados militares, retirados policiales, vigilantes o personas idóneas preparadas para la función, que van a depender de las comisarías de barrio, de las comisarías de campaña, para marcar la presencia del Estado, para establecer una línea adicional de vigilancia en zonas del Estado que están vacías, que están sin el control necesario, como pueden ser plazas públicas, como pueden ser lugares rurales que hoy están totalmente abandonados por la presencia de la autoridad. Creemos que es un complemento para una policía que no siempre tiene los efectivos necesarios para cumplir con esa función. Larrañaga ya lo cruzó con esta idea, porque dice Larrañaga, pero Manini Ríos dice que no apoya el plebiscito Vivir Sin Miedo, porque bueno, porque los militares no están o no deben estar afectados a la tarea de vigilancia o a la tarea policial, y ahora convoca a estas
a estos ex militares para tareas de serenazgo. Yo diría que no tiene nada que ver una cosa con la otra. Una cosa es una Guardia Nacional de Fuerzas Armadas en actividad cumpliendo esa función y otra cosa son emplear, entre otros, a retirados porque tienen la idoneidad o pueden tener la idoneidad y una preparación que tuvieron en la vida. A veces el retirado está todavía en edad de poder cumplir algún servicio más. Pero aparte es una de las tantos componentes que pueden integrar ese serenazgo. Eso hay que, digamos, organizarlo de acuerdo a los recursos humanos que se dispone y a la disposición de la gente. Pero creo que no tiene nada que ver, es un tema, una cosa es darle misiones a las Fuerzas Armadas en actividad referente a la seguridad, otra cosa es emplear personal retirado como parte de un cuerpo o de un grupo que puede estar cumpliendo esas funciones de sereno con otras misiones totalmente distintas que la que se le daría a una Guardia Nacional. ¿Qué potestades tendría ese cuerpo si ve una situación delictiva o presuntamente delictiva? Bueno, primero ya al marcar la presencia del Estado es disuasiva de que se produzcan actos como se producen hoy de vandalismo o de inseguridad, que generan inseguridad en la gente. Por ejemplo, marcar la presencia en la plaza del barrio, creo que eso puede ser útil para disuadir a cualquier tipo de acción. Potestades tienen las que hoy puede tener un vigilante. Potestades, por supuesto que van a ser establecidas por la normativa que se crea a esos efectos, pero no va a ir más allá de las que hoy tienen los vigilantes de cualquier lugar, como están actuando hoy los distintos. ¿Estarían armados? Y bueno, la idea es que puedan estar armados, pero eso tiene que estar de acuerdo a la idoneidad de la gente, la preparación que tengan, etc. No es armar a cualquiera con esto, sino crear un cuerpo preparado y que sirva para reforzar la acción de las comisarías que las tenemos que llevar nuevamente, o sea, implementar de forma tal que sea lo que fue en el pasado. Dice Gustavo Leal que eso no sirve para nada, que eso es un retroceso, volver al viejo concepto de comisaría. Digo porque Leal es referente, por ejemplo, en este Ministerio de Interior, en el ámbito de las mesas de convivencia y además es el referente de Daniel Martínez, el candidato del Frente Amplio. La verdad que la opinión de quienes son responsables de este desastre que tenemos hoy en materia de seguridad, en realidad me preocuparía más si dijera que estoy totalmente acertado, porque entonces digo, estoy haciendo lo mismo que los que nos llevaron a este desastre. La opinión de él, o las políticas que han aplicado hasta ahora en estos 15 años han demostrado que han sido totalmente un fracaso, entonces que opine que lo que uno propone es bueno o malo es muy relativo. ¿Cómo serían los cambios a nivel que están proponiendo para el Código del Proceso Penal, Escribano? O sea, ¿qué es lo que se necesita cambiar de esto que ya se cambió? Bueno, realmente el Código General, el Código del Proceso Penal ha tenido numerosísimas modificaciones. Realmente nació mal este código. En primer término, yo le diría que el código nació haciendo del Poder Judicial prácticamente un espectador del proceso. No es algo que esté de acuerdo con las tradiciones jurídicas nuestras. Y yo iría más atrás del código. Yo le diría que la Fiscalía General de la Nación no puede tener la forma de un servicio descentralizado como la OCE. Tiene atribuciones demasiado importantes como para que sea un mero servicio descentralizado. ¿De quién debería depender? Bueno, tendríamos que darle a esa Fiscalía General de la Nación, a mi muy modesto juicio, una estructura similar a la del Poder Judicial para que asegurara la absoluta imparcialidad de los fiscales y evitara cualquier tipo de sospecha de dependencia respecto al Poder Ejecutivo. Eso me parece que está en la base. Abrirla de la órbita del Poder Ejecutivo. Abrirla totalmente de la órbita del Poder Ejecutivo. No podemos tener fiscales que tengan algún grado de dependencia, aunque más no sea administrativa, del Poder Ejecutivo. Porque, bueno, el fiscal ahora ha pasado de ser una figura que tenemos que reconocer que era relativamente secundaria a ser protagonista. ¿Usted qué dice, que los jueces hoy son homologadores de acuerdo? Bueno, se ha corregido en parte ello, pero tenemos un Poder Judicial que realmente le hace honor al país. Con todas las discrepancias que podamos tener con los fallos judiciales, etc. El Poder Judicial nuestro es un poder que se ha caracterizado por su independencia y por su honestidad, ¿no? Las excepciones confirman la regla, ¿no?
Y le brinda tranquilidad a los operadores jurídicos, a los que somos abogados, a los escribanos y a la población en general, que es lo importante. Y tenemos que tener, dada la trascendencia que está teniendo el Ministerio Público en este momento, la certeza de que ese Ministerio Público obra con la misma independencia. Yo creo que eso es muy importante, aparte de que obviamente que no se puede admitir que se compense un delito, por ejemplo, con tortas fritas o cosas por el estilo, ¿no? O se suspenda una sanción a las vacaciones del victimario, ¿no? Así que, bueno, que tenemos que estudiar el Código General del Proceso y orientarlo de esa forma que les acabo de decir. Estos planteos que ustedes mencionan requieren recursos, ¿no? Tanto una nueva guardia de serenazgo, cambios institucionales, pero por otro lado plantean austeridad en el gasto. ¿Cómo se vinculan las dos propuestas? Porque toda modificación lleva recursos, ¿no? Yo creo que sí, requiere recursos, pero que hoy hay recursos más que suficientes que están siendo mal empleados. Hoy hay muchísima gente, son miles, de vacantes del Ministerio del Interior que están en comisión en otras reparticiones públicas. Creemos que hay a veces empleo de dineros en direcciones que no son las correctas. Creemos que con los mismos recursos en general que hoy tiene el área de seguridad se puede perfectamente atender esto, que en definitiva no sería tan oneroso porque sería implementando en determinadas áreas y con las medidas posibles de acuerdo a los recursos. No estamos hablando de más recursos para esto, sino de redireccionar el empleo de recursos que hoy se emplean en mala forma. Esto en el marco del Ministerio del Interior. Sí, sí, señor. Y en el resto de las propuestas, por ejemplo, los cambios a nivel institucional en el sistema judicial y de fiscalía. Bueno, mire, los recursos hay que buscarlos, ¿no? Porque si hemos tenido recursos para malgastar 850 millones de dólares en ANCAP, creo que para algo tan importante como es la justicia, tenemos que encontrar los recursos necesarios, ¿no? Y bueno, como acaba de decir Manini, se ha malgastado mucho dinero, ¿no? Regasificadora, etcétera, una cantidad de malos negocios que ha hecho el país, bueno, y ahora UPM. ¿Es un mal negocio? No tengo ninguna duda de que es un mal negocio, ¿no? Que va a afectar gravemente a los orientales en las futuras generaciones incluso. ¿Era mejor que no vinieran, que no se instale la planta? Bueno, yo no llevo ese extremo, pero le digo que no es posible, por ejemplo, que el Uruguay asuma la responsabilidad de construir una vía férrea que tiene un costo igual o superior a la inversión que va a realizar UPM, ¿no? ¿Qué beneficio le deja al Uruguay esa obra? ¿No? O sea, usted no está en contra de la inversión, sino de la negociación que lleva a cabo el Ejecutivo. Exactamente, sí. Creemos ¿Y si fueran gobierno, qué van a hacer con esa inversión? ¿La respetarían? Bueno. Nosotros hemos dicho una y otra vez que vamos a revisar los términos de lo que se ha pactado con UPM. Creemos que realmente se actuó desde una posición de debilidad para que una empresa venga y haga su negocio. Nosotros queremos que vengan empresas extranjeras, que generen puestos de trabajo, pero no darle las condiciones que se le ha dado a UPM y que no se ha pedido para el país, para el lado uruguayo. Nosotros, mire, el día que se anunció que se iba a construir una nueva planta de UPM en el Uruguay, ese día las acciones de la empresa subieron un 9%. Yo no tengo bien los números, pero seguramente ya ahí nomás tuvo una ganancia equivalente a lo que va a invertir acá en el Uruguay. O sea que el negocio es tremendo para la empresa. Yo creo que se pudo haber negociado diferente. Por ejemplo, que el tren lo hiciera la empresa, no el Uruguay. Igual el negocio seguramente le cierra perfectamente a la empresa. Es que la empresa condicionaba la inversión a que Uruguay hiciera el tren. Y bueno, la empresa condicionó todo porque se fue desde una posición de debilidad a negociar en algo que es a la empresa que más le sirve, es el negocio de la empresa. Hay cálculos hechos por economistas que dicen algo así como que por año UPM se va a llevar cerca de 600 millones de dólares y le va a dejar 20 al Uruguay en impuestos. Es decir, que creemos que se ha negociado no defendiendo totalmente los intereses de los uruguayos. Entonces, ¿y en esa revisión de contrato eventualmente podría hacer caer el acuerdo? Nosotros le hemos dicho por escrito a la empresa ya hace un par de meses de que vamos a revisar todo lo actuado por este gobierno y si hay que denunciar, es decir que no lo vamos a cumplir
determinados aspectos por ser contrarios a los intereses del pueblo uruguayo, lo vamos a hacer. Y ese documento que le remitimos a la empresa lo vamos a esgrimir en el juicio que se nos puede hacer donde sea. Es decir, nosotros creemos que acá hay que defender primero los intereses del pueblo uruguayo. Por supuesto que comenzamos por el estudio ambiental del río, de las consecuencias que puede tener sobre el río Negro, río Uruguay, una obra de estas características. Pero nosotros estamos dispuestos a rever lo actuado, buscando siempre que se defiendan los intereses del pueblo uruguayo. Bueno, incluso hay opiniones jurídicas de importantes expertos en derecho público que señalan que, de acuerdo a los términos en que está redactado el contrato, puede no haber nacido todavía. El convenio firmado puede no haber generado todavía obligaciones. Así que el contrato tiene sin duda falencias jurídicas que lo hacen muy vulnerable, ¿no? Y que facilitarían la futura negociación. En su opinión, ¿el gobierno negoció mal por ineptitud o por algún otro interés que pueda existir? Bueno, nosotros no vamos a levantar sospechas sobre la honestidad de nadie. Creemos que simplemente se actuó equivocadamente, ¿no? Claro. Manini, todavía no llegó al Parlamento. Usted ya se está comprando un lío con los legisladores. Porque una de las propuestas es reducir a la mitad la cantidad de senadores y de diputados. Básicamente, ¿sobre qué sustento plantea eso? La mitad no, es reducir en un tercio. En un tercio. En un tercio los senadores y en un tercio los diputados. Nosotros, primero que nada, no proponemos reducir, proponemos someter a la consideración de la población una reforma constitucional. Va a ser la gente la que va a decidir si está de acuerdo o no está de acuerdo. ¿Pero por qué? ¿Porque el sistema representativo actual no es bueno? No, es bueno, sí, nosotros lo mantenemos, no cambiamos en esencia. Nosotros lo que decimos que en el marco de las señales que hay que dar de reestructura del Estado en el sentido de hacer un Estado más eficaz y eficiente, donde hay que entrar a las distintas reparticiones del Estado, hay que entrar a reducir cargos de dirección, de gerenciamiento, que están en exceso en todos lados, de asesores de todo tipo. Lo vamos a hacer en todos los ministerios, en toda la órbita del Poder Ejecutivo, en las reparticiones que dependan del Poder Ejecutivo. También hay que dar una señal en el Poder Legislativo. Hoy el Poder Legislativo tiene un régimen de trabajo del 1 al 18 de cada mes, y del 18 en adelante no funciona, digamos, no trabaja. Se dirá que trabajan estudiando los temas, que trabajan, no sé, conversando con la gente, todo, pero el régimen de trabajo hoy creemos que se puede perfectamente aumentar, llevar a que trabaje como cualquier ciudadano de este país el mes entero y que en sus días libres, aparte no se trabaja todos los días de la semana, etcétera. Bueno, sus días libres pueden hacer eso que hacen hoy del 19 al 30 o al 31. Y creemos que el volumen de trabajo, aumentándole los días de trabajo, se puede mantener el mismo hoy con 2/3 del Parlamento trabajando más días. Es decir, que no se vería afectado el volumen de trabajo de los parlamentos. La producción legislativa dice usted que no va a cambiar. Y alguien podrá decir, bueno, pero en términos económicos son X millones de dólares que no son tan importantes. Bueno, pero lo que nosotros queremos es dar una señal de que hay que ir a un Estado mucho más austero, y esa señal tiene que comenzar por la cabeza. Yo por lo menos estoy formado en toda mi vida, he aprendido que las cosas, el ejemplo lo da el de arriba, y los de abajo siguen el ejemplo del de arriba. Si el de arriba el ejemplo es un exceso de gasto, un vale todo, dinero para todo, se malgasta, se traen asesores que no se sabe ni qué asesoran, se mantienen sueldos de empresas que no existen, hay sueldos relativamente altísimos de país rico en un país que está viviendo de prestado, como este país actual que está viviendo en base a préstamos, pagando sus cuentas. Es decir, si no damos una señal desde la cabeza del sistema, entonces no podemos después estar ajustando todos los detalles y llevar a la austeridad que hay que llevar un Estado de un país que tiene problemas financieros y económicos. Este no es un país que le sobren las cosas para estar malgastando. Entonces, esto que va a ser una propuesta de reforma constitucional y que va a ser en definitiva la gente la que va a decir si está de acuerdo o no está de acuerdo, no somos nosotros vamos a proponerla. Creo que va en el sentido ese de la austeridad. ¿Y qué va a hacer con los funcionarios públicos? Porque si arranca con este tijeretazo de 1/3 del Poder Legislativo, los funcionarios públicos, los vínculos de los funcionarios públicos con el Estado
crecieron muchísimo estos años. Nosotros dijimos que vamos desde el inicio a hacer una auditoría integral de gestión en todo el Estado, es decir, vamos a determinar las duplicaciones innecesarias que hay en el Estado, que en definitiva no solo no ayudan a la eficacia, sino que terminan dilatando los trámites en el tiempo, y sabemos que hay distintas reparticiones, hay reparticiones que dependen de un ministerio, que hacen lo mismo que otra que depende de otro ministerio. Creemos que hay muchas cosas para cambiar en el Estado. Por supuesto, nosotros tenemos que ajustarnos a las leyes, hay una inamovilidad, no vamos a echar a nadie del Estado, pero sí vamos a empezar a racionalizar los ingresos en base a las necesidades reales y no en base a un gran elefante que en definitiva está ahogando a la iniciativa privada. Eso supone privada. no contrataciones nuevas de funcionarios públicos. Donde no se necesite, no. Hay áreas que por supuesto siempre se va a necesitar renovar, las áreas de salud, educación o seguridad, que esas áreas indudablemente se va a tener que mantener los números que sean necesarios para cumplir las misiones. Pero hay otras áreas, hay otras reparticiones que realmente creemos que hay duplicaciones de funciones, hay reparticiones que han gastado mucho dinero en informatizar, en software, y mantienen la misma cantidad de funcionarios que tenían antes de esa informatización. Creemos que por ahí hay posibilidades de adelgazar al Estado en lugares donde está muy gordo y está, en definitiva, asfixiando al sector privado, que es el que en definitiva genera los recursos para bancar todo. En cuanto a la ley de distribución y venta de la marihuana, ¿hay planteados algunos cambios? ¿Cuáles son los planes en ese sentido? No sé quién. Bueno, la idea es derogar esa ley, ¿no? Derogar la marihuana recreativa, ¿no? Creemos que no ha cumplido con el propósito que se planteó. No ha disminuido en absoluto el narcotráfico por la aprobación de esa ley, y creemos que además de alguna forma es un estímulo o invisibiliza el daño que el consumo de marihuana ocasiona particularmente al cerebro de la gente y de los jóvenes en particular, ¿no? Así que creemos que ha sido un retroceso en la lucha contra las adicciones. ¿Eliminar la posibilidad de comprar marihuana en farmacias bajaría el consumo? Bajaría el consumo y no invisibilizaría el daño que la marihuana le hace a quienes la consumen. En el cierre, estamos finalizando ya la nota, se nos ha ido el tiempo lamentablemente. Vio que Cifra ayer hizo un perfil de los votantes de cada uno de los sectores. Un 36% es votantes de Cabildo Abierto o que se manifiestan con la intención de votar Cabildo Abierto. Están vinculados a la actividad del ejército. ¿Les sorprendió ese dato? ¿Pensaba que era más? ¿Pensaba que era menos? 36% también están vinculados al agro, dice el estudio. Sí. ¿Cómo vio ese perfilamiento de los votantes? No me sorprendió. Confirma lo que venimos diciendo cada vez que me preguntaban, este es un partido militar, porque hay gente que dice, este es un partido militar para buscar estrechar nuestra base, buscar ponerlos una etiqueta. Y nosotros siempre dijimos, este es un partido donde participa gente que viene de todos los sectores de la actividad. Yo creo que esa encuesta lo confirma. 36% de integrantes de Cabildo Abierto relacionados, vinculados por algún vínculo con fuerzas policiales y militares, también está la policía, ¿no? En números absolutos son menos que el 10% que le está asignando al Frente Amplio. Porque esa misma encuesta dice que el 10% del Frente Amplio están vinculados con militares y policía. Sí. Usted lo mira llevándolo a los números de lo que es cada partido, hoy según las encuestas, ¿no? Hay más gente en el Frente Amplio, militares y policía, o sea, relacionados con militares y policía, que en Cabildo Abierto. Y en el tema agro, marca que Cabildo Abierto tiene tanta gente relacionada al sector rural como relacionado con militares y policía, lo cual confirma y también da un alto porcentaje, 20 y pico % relacionado con el sector educación. Sí, 25%. 25%, ahí está. Eso confirma que Cabildo Abierto en realidad es un muestrario de toda la sociedad. No es exactamente lo que se nos decía, sino es exactamente lo que nosotros decíamos, que no es un partido militar, ni policial, ni nada, sino que es un partido que representa a toda la sociedad, a todas las direcciones, a todos los ámbitos del trabajo. Ya tenemos que cerrar, pero necesito hacer una más. Ustedes dijeron que no se va a negociar o acordar antes de las elecciones, pero por otro lado prometen asegurar gobernabilidad. ¿Cómo es esa posición? ¿Cómo se unen esas dos? Nosotros hasta el 27 de octubre, hasta que termine el proceso eleccionario, tenemos nuestro proyecto,
nosotros no entramos en ningún tipo de programa común ni coalición previa. Una vez esté el resultado de las elecciones, haya un presidente electo, seguramente va a necesitar el concurso de todos, porque este país está en complicaciones muy grandes y no puede haber un medio país que vaya para adelante y otro medio país que ponga palos en la rueda. Acá tenemos que trabajar juntos y yo creo que Cabildo Abierto no va a ser un palo en la rueda de nadie, va a buscar apoyar todo aquello que signifiquen soluciones a los problemas reales de la gente. Muy bien. ¿Va a usar el talero del escribano para ahuyentar a las culebras? Bueno, es una... Bueno, aclaremos que yo soy un fanático de la vida rural y se trató de una simple metáfora. No pretendemos faltarle respeto a nadie. Estamos en campaña y esas cosas se utilizan seguro. Y fue una figura fuerte, sin duda, pero que además hace referencia a un hecho que realmente yo he vivido. Así que Está bien. Creo que eso explica por qué el talero. Vamos a tener oportunidad de seguir conversando. Gracias a ambos por habernos acompañado esta mañana. Gracias a ustedes.